¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al lado de Economía Express, tu economía en 30 minutos para repasar todo lo que tenés que saber de la agenda económica, pero también, obviamente, estar atentos. Ya estamos casi sobre el cierre del séptimo mes del año. Se nos va el mes de julio, que ha dejado absolutamente de todo. Y venimos de un fin de semana lleno de novedades, donde estuvieron en el centro de la escena en Capital Federal, más precisamente en Palermo, en lo que fue la feria anual de la rural, y a partir de ahí las medidas que anunció el presidente Javier Milei, que en algunos casos sorprendió y en otras, por supuesto, ya se venía esperando. Algo ya había trascendido de acuerdo a las novedades para un sector clave, uno de los tractores que tiene la economía argentina, que es el agro, el campo, que para la provincia de Santa Fe es un sector importantísimo por todo lo que representa, no solamente desde lo productivo, sino también desde el punto de vista social y cómo termina impactando a lo largo de lo ancho de la bota santafesina. Bueno, vamos a hacer hoy un repaso de lo que va a pasar de ahora en más y cuáles son las perspectivas. Claro, todavía no se conoce la letra chica de la medida, los lineamientos generales es que va a haber una baja, al menos permanente, de la gran mayoría de las retenciones, que es un impuesto, es un tributo que termina generando y recaudando, en este caso, el Estado Nacional. Vamos a repasar un poquito de la historia de estas retenciones. Baja de retenciones para el agro y se transforma en un alivio, en un incentivo para encender el tractor de la economía. ¿Por qué el tractor de la economía? Porque el agro fue el que vino a sostener desde el año pasado, desde el 2024, uno de los pocos sectores de la actividad económica que permitió que la economía no entre en mayor nivel de recesión, principalmente por el agro argentino, que el año pasado tuvo un muy buen presente, dejando atrás tal vez los efectos nocivos de la sequía. El agro por ahí convive desde el punto de vista climático en la Argentina con estos desafíos y por supuesto con este nivel de impuestos que solamente pagaba este sector, porque las retenciones para el campo estaban solamente vinculados a tratar de generar un nivel de ingresos para el Estado, detrayéndolos de un rubro que es uno de los sectores más dinámicos de la actividad económica y por supuesto para la provincia de Santa Fe también había una especie de devolución y alivio para el pedido de gobernadores. No solamente en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, la Liga de Gobernadores del Centro, por supuesto, venían sosteniendo esta postura de pedir al gobierno de Javier Milei que tome medidas contundentes con respecto a las retenciones que en definitiva se vinieron tomando desde el principio de año. Hay que recordar qué terminó sucediendo. A comienzos de este 2026 las retenciones bajaron un 20% hasta el mes de junio inclusive. En el mes de julio volvieron a subir a sus niveles actuales. En un ratito vamos a repasar. Pero bueno, ¿qué dijo el presidente Javier Milei? Directamente, bueno, uno por uno, los productos beneficiados del agro que a partir de ahora van a tener una baja permanente en materia de alícuotas. El tema central de las alícuotas es el Estado, ¿cómo recauda la retención? La recauda por el exportador. Al momento de exportar, después se le hace un descuento en materia de retención. Ahora, ¿qué pasa? El exportador que compra el cereal, el grano, el producto que va a vender al exterior, derivado con algún valor agregado, o sea, pasado por la industria, como por ejemplo la industria de la molienda en la Argentina, o el producto libre, así como está, el producto primario, obviamente después lo termina trasladando a toda la cadena de valor. Por eso el productor también se veía incidido en el ritmo de las alícuotas de las retenciones en este caso, que terminaban afectando un poco a toda la cadena de la industria y sobre todo de la agroindustria también, no solamente de los productores. Por eso esto es tan importante. ¿Cuánto representaba más o menos en términos de recaudación? Entre 500 y 400 mil millones de pesos por mes, dependiendo obviamente de la temporada. Los meses de mayor nivel de exportaciones está muy atado al ritmo de las exportaciones del sector de productos primarios. Las retenciones, el Estado Nacional recaudaba más. Ahora después eso hacía caja nación y después llegaba muy poco a las provincias donde generaban este tipo de producción. Bueno, para la soja, que estaba al 33%, va a bajar al 26% de manera permanente. Es la menor alícuota desde noviembre del 2019, donde tuvo ahí una baja y después empezó a subir hasta llegar al 33%. El 26% es la menor desde el 2019 y así va a quedar al menos como piso, por lo menos durante los próximos meses. Habrá que ver después si no hay novedades y se sigue perforando esta barrera del 26% para la soja. Los derivados de la soja, este es uno de los principales productos que exporta la Argentina,
como por ejemplo el pellet de aceite, del 31 al 24,5%. Acá tenés un descuento del 20% de la alícuota, del 33 al 26 y del 31 al 24,5%. Esto es una mejora importantísima para un sector clave. Lo que más exporta y produce la Argentina va a tener un descuento en materia de retenciones. Es una muy buena noticia y es un respiro, sobre todo para el ritmo de la actividad del agro y del campo argentino. Maíz del 2 al 9,5, acá es la más baja desde agosto, del 8%, vuelve a ser del 9,5%. El trigo va a seguir en 9,5 acá para la fina. Esto es importante, la cosecha fina que está a la espera. ¿Por qué dice va a seguir? Porque en definitiva en el trigo se extendió la medida hasta el primer trimestre del 2026 y por eso va a continuar en un 9,5%. La retención era del 12%, obviamente a partir de ahora va a quedar en estos niveles. También el menor desde agosto del 2018. Fíjate, en un ratito vamos a ver un gráfico, cómo fueron y volvieron las alícuotas en materia del agro, que siempre es uno de los sectores que más agregó y más puso a la economía y poco volvía, sobre todo en materia de infraestructura. La cebada va a seguir también en 9,5%, lo mismo que el trigo, tenía ya un permitido, una especie de hándicap hasta la primera parte del 2026, por lo menos para seguir este ritmo de alícuotas. Van a quedar directamente en definitiva en esos niveles, 9,5%. Después empezamos con algunas alícuotas también un poco más bajas. Bueno, sorgo del 12 al 9,5%, una baja también del 20%. Girasol del 7 al 5,5%, importante para la provincia de Santa Fe también este tipo de producción. Y por último, la carne aviaria y vacuna, que tenía una alícuota diferencial mucho más baja que los porotos y cereales en la Argentina, estaba en el ritmo de casi 7%, 6,75%, va a quedar en un 5%. Esto, si se quiere, va a impulsar el nivel de exportaciones. Es uno de los disparadores, ¿no? Sobre todo se toma la decisión, y acá hay mucho timing, en el mes. Porque a partir de agosto, obviamente, ya fuiste dejando atrás los momentos álgidos de fuerte liquidación de exportaciones del agro, que están muy concentrados en los meses de abril, mayo y junio. A partir de julio, agosto y septiembre empieza a bajar el nivel de exportaciones, sobre todo de la soja. Ahora, el tema central es que podría llegar a haber una existencia. Por supuesto, en materia del agro, lo primero que salieron a decir los productores es: hasta que no veamos la letra chica, frenamos la mano. Frenamos, si se quiere, el nivel de exportaciones, porque no tiene sentido salir a exportar. Hoy, si hay una venta con declaración jurada del exterior, va a caer en la alícuota del 33%. Por eso esto también te termina generando en el momento que lo anunciás y cómo lo empezás a implementar. Rápidamente tendría que estar, así que en las próximas horas seguramente tendría que estar en el boletín oficial, porque si no empezás a sumar cuellos de botella en el sector comercial. ¿Por qué? Porque los que están exportando tienen posibilidad de existencia, van a esperar, no van a seguir generando, si se quiere, ventas al exterior, salvo los compromisos que ya tienen asumidos, principalmente para no caer en la alícuota del 33% y aprovechar esta baja del 20% para la gran mayoría de los cereales y del 25% para el sector de la carne. Después, buenas novedades, ya sigue el tema de que no existen más las retenciones, este impuesto para los productos de economías regionales. Eso es una situación importante que está desde el comienzo del año, así que es una muy buena medida para un sector que lo venía pidiendo. ¿Qué pasó en los últimos tiempos y en los últimos años con las retenciones? Baja permanente de las retenciones del agro. Mira, vamos a usar simplemente este gráfico para mostrar cómo se fue desarrollando casi en los últimos 35 años, 34, desde en realidad mucho más, porque estamos hablando desde enero del 83, podemos irnos hasta 40 años atrás, para ver cómo fue desempeñándose el ritmo de las exportaciones de soja. Por supuesto, en el medio, el tema de cómo fue recuperando terreno. Para que tomemos una referencia clave, desde el año 91 las retenciones estaban en el orden del 5%. Durante toda la década del 90 tuviste casi retenciones, habría que ver la línea azul, que es la que representa la soja, que es el principal producto exportador de la Argentina, al menos de producción primaria. Bueno, la retención era del 5%, tenía muy poco nivel de retención, generaba buenos incentivos en un momento donde tal vez, obviamente, había toda una reconfiguración de lo que era el sector agropecuario, con un peso específico tal vez menor a lo que hoy representa, porque a partir del 2000 en adelante, con la recuperación de los precios internacionales de los commodities, eso significa de los alimentos que produce la Argentina y que le vende al mundo, sobre todo desde el 2000, las retenciones, estos impuestos que en realidad
no están legislados porque no pasaron por el Congreso, dependen también a tiro de decreto del Ejecutivo y que principalmente después no se coparticipa. Esa es una situación que generaba muchísimas, si se quiere, disputas en materia de los recursos que recauda Nación y que después nos volvía a las provincias. Empezó a subir, sobre todo a partir del año 2001, porque tuvo casi muchos años en la línea del 5% mensual, inclusive por debajo del 5%. En el 2002 ya estaba en la línea de casi el 22, 23%, 25% en el 07, apareció la crisis del campo en el 2008, ahí fue una fractura muy fuerte con el gobierno nacional, en ese momento, por supuesto, Cristina Fernández de Kirchner, que buscaba, si quiere, otra vez la reelección. En ese momento suben las retenciones, llegó a niveles de casi 45% del ritmo de retenciones. El Estado se quedaba con casi el 45% de todo lo que salía a la exportación de derivado de soja. También sucedió con los otros cereales, ¿no? Pero estamos viendo principalmente lo que sucedió de soja. Después volvió a bajar, obviamente, con el correr de los años. Quedó casi prácticamente planchado en la línea del 35%. Bajó, esta mejora que vemos acá es el gobierno de Mauricio Macri, de Cambiemos, desde el 2015 hasta el 2019. En el 2019 hizo un piso y después volvió a subir a la línea del 33% y así se mantuvo. 33%, bajó al 26%. En la primera parte de este 2025, volvió a subir en el mes de julio y después bajó al 26%, parte de lo que dejó la historia de las retenciones del agro, unas retenciones que evidentemente hay mucho para mejorar. No quedan conformes desde el sector, más allá que es una mejora de 20%, pero claro, son niveles todavía realmente muy altos. Le gustaría, por ejemplo, estar en la línea de al menos el 15-20%, al menos 10 puntos más de baja de retenciones, que es el objetivo para generar incentivos de un sector clave, porque el campo después termina reinvirtiendo todo lo que genera en materia de rentabilidad y eso significa mayor nivel de producción y un mayor nivel de producción se termina volcando a mejoras desde el punto de vista económico y ni te cuento en la recaudación. Cuando hablamos de recaudación, ¿cuánto impacta esto en la recaudación? Pasamos rápidamente a la siguiente placa. Mirá qué terminó sucediendo con respecto a la mejora que va a tener el productor, al menos en beneficios del tipo de cambio. Porque como va a tener que pagar menos impuestos, eso te genera con un tipo de cambio que hoy perdió un poco de competitividad, si se quiere, producto de que prácticamente tenés el mismo dólar que hace un año atrás. No tanto para exportar, pero sí en el circuito financiero, que también lo seguía de cerca. El sector se empezó a acostumbrar mucho a mirar de cerca el dólar paralelo, no tanto el oficial, porque siempre estuvo conviviendo con un dólar agro, un dólar soja, que te permitía esta situación. Bueno, acá hay un tema importante, casi 0,2% es la medida desde el punto de vista fiscal, lo que deja de recaudar el Estado, entre 500 y 700 millones de dólares en las medidas de esta baja del 20% ya permanente para el agro. Y fíjate qué sucede con el tipo de cambio, un tipo de cambio que también fue variando con el tiempo. Fíjense el tipo de cambio, hoy ajustado en el momento del dólar de diciembre del 2002, 2003, 2004, obviamente estamos hablando de que estaba un tipo de cambio parecido a los 4.000 pesos de hoy. Es como que si hoy el dólar estaría sobre la línea de los 4.000 pesos, para que veamos la competitividad que fue el momento boom de temporada para el sector, donde empezó a ganar terreno en el equilibrio en materia de composición, si se quiere, de la torta de la producción argentina. El campo empezó a partir de ahí a traccionar muchísimo, principalmente por los términos de intercambio, precios altos de los commodities y también, obviamente, el tipo de dólar que tenía la economía argentina, con lo cual era muy competitivo las ventas al exterior. Bueno, después obviamente se empezó a pinchar esa situación y quedó prácticamente aletargada, principalmente con un dólar muy atrasado que evidentemente, junto a la inflación y a la estructura de costos que fue subiendo también en dólares en la Argentina, fue un golpazo para el sector, a pesar de ser el más dinámico y uno de los que siempre se le prenden todas las velas, sobre todo los ejecutivos y los gobiernos al momento de que le vaya bien, porque si le va bien al campo, también le va bien
casi prácticamente a toda la economía argentina, independientemente si está vinculado o no, principalmente porque es la fábrica de dólares. Bueno, esto lo va a mejorar, sobre todo en materia de la soja, que va a tener hoy un tipo de cambio cercano a los 946, el maíz un poquito más alto, 1.156 pesos el tipo de cambio con estas retenciones. Hay que recordar que el exportador obviamente piensa en dólares, mira la cotización y después le aplica el descuento. Del 33 va a pasar al 26 de la soja, del 12 va a pasar al 9,5% en el maíz y en el trigo también va a quedar en el 9,5%. Y del trigo por la cotización va a quedar en 1.156, por lo menos recupera un poquito de terreno. Claro, cuando vos empezás a ver este rebote que tuvo acá en diciembre, esa cuña que hace acá, es la devaluación del tipo de cambio que llevó el dólar por arriba de los 1.000 pesos. Bueno, ese tipo de cambio empezó como a perder, si se quiere, poder de fuego para el sector exportador. El dólar luce barato principalmente porque casi no se movió en el último año y eso también lo sigue de cerca el exportador, así que acaba de tener una mejora por la vía de la baja de uno de los impuestos. Y por último, para terminar al menos esta primera parte del lado E, que es muy importante, el pantallazo. ¿Cuánto está exportando el agro? Bueno, primer semestre del 2025. Datos oficiales del INDEC, canasta por supuesto de balanza comercial superavitaria. Fíjate las exportaciones, casi 40.000 millones de dólares generó la economía argentina. No quiere decir que no entraron dólares por el circuito comercial, entraron, pero claro, solamente subieron un 4% de acuerdo al primer semestre del 2024. El primer semestre del 2024 al agro le fue mucho mejor, es cierto que dejó un efecto rebote, pero no teníamos este ritmo de importaciones. Las importaciones subieron un 34,6%. Esto acá habla a las claras de lo que está sucediendo con el dólar, que luce barato para importar, incentiva las compras del exterior, dólares que se van de la economía, 36.954 millones de dólares, casi 37.000 millones de dólares se fueron vía importaciones. ¿De qué? De bienes de capital el 20%, 32% bienes intermedios, insumos que necesita la industria, por ejemplo. Combustibles y líquidos un poco menos, cayó inclusive, dejamos de importar este tipo de productos, combustibles y líquidos que representan un 4,3%. Obviamente aparece también bienes de consumo, que subieron un 74%, bienes de consumo, directamente, que no se producen en la Argentina y se compran para traer. ¿Cuántos? 5.200 millones de dólares se fueron por el circuito de exportaciones. ¿Y el campo cuánto generó? 10.000 millones de dólares en productos primarios. Claro que habría que sumarle manufactura de origen agropecuario, que está muy vinculado, es la industrialización de los productos primarios, casi 13.741 millones de dólares también, parte de lo que termina, si se quiere, generando el agro, que produce casi 6 de cada 10 dólares que genera la economía argentina. Una foto, una pantalla fundamental para entender por qué era una buena medida el tema de las retenciones y ahora habrá que ver cuándo se empiezan a implementar. Sobre todo esperemos que sea rápido para que no haya ese cortocircuito en materia de las declaraciones juradas del exterior y que haya incentivo y que el agro, si se quiere, con una pata menos, tenga muy buenas, al menos sensaciones, para tener un 2026 y de cara a futuro mucho, pero mucho mejor y que genere más divisas, más inversión, más producción para Santa Fe, para el resto de las provincias y por supuesto para toda la economía. Nos quedamos, hacemos una brevísima pausa. En un ratito te contamos la novela de la economía con un clásico de todos los tiempos. Descubrí una nueva dimensión en reparación vehicular. Venía a conocer Quality Taller. Chapa y pintura en cabinas de última generación, desabollados, tratamientos acrílicos y cerámicos y mucho más. Encontranos en Dr. Zavalla 2263 Santa Fe o en qualitytaller.com.ar. Tu auto como nuevo con tecnología de punta. Somos el plan de salud que más eligen todos los santafesinos porque te garantizamos una cobertura de calidad y sin cortes. Grupo familiar 4 personas, 165.000 pesos. Individual, 51.000 pesos. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Asociate ingresando a nuestra web sanatoriosantafe.com. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego. Bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Pareras 6498.
Nice drive, Damson. Thank you. Wow. Te lo prometimos, la novela de la economía. Bueno, hoy traemos, entre comillas, una buena y una nueva sección. Lado E, El Quijote contra los molinos de la economía. Para tratar de explicar de manera sencilla, obviamente utilizando estos grandes personajes de la literatura universal. Alonso Quijano, el Quijote de la Mancha, que muchas veces confundía, y no muchas veces, sino que deliraba y confundía los molinos de viento con grandes monstruos que quería enfrentar. Y después, su compañero fiel, no solamente Rocinante, sino también Sancho Panza, que en este sentido bajaba un poquito más al llano las expectativas de un Quijote soñador que volaba. Bueno, ¿qué va a pasar a partir de ahora con respecto a una variable clave, que es la tasa de interés? Mientras Sancho Panza se toma un mate, vamos a explicar a ver qué está sucediendo en realidad con la tasa de interés en la Argentina. Que hubo un cimbronazo, si se quiere, en estas últimas semanas, porque desde comienzo del mes de julio empezó a haber muchísima volatilidad. Primero, algunos conceptos. ¿Qué significa volatilidad? Volatilidad es, para aplicarla a una variable de mercado, tanto que suba como que baje. Por ejemplo, cuando el dólar entra en una volatilidad, no solamente cuando el dólar esté subiendo, subiendo y subiendo, eso es una tendencia para el mercado, pero volatilidad sería si el dólar en un corto plazo sube, pero también después se derrumba. Ahí encontrás que no hay indefinición de tendencia clara, sube y baja, sube y baja. Bueno, eso terminó sucediendo con la tasa de interés, que es una variable clave para la economía, principalmente porque termina impactando en el nivel de financiamiento, el costo financiero que pagan las empresas, el Estado y los particulares al momento de utilizar la tarjeta, pero también termina generando incentivos y es esa zanahoria, si se quiere, para que el Quijote se quede en pesos y no se pase a dólares, por ejemplo, al momento en pleno o previo calendario electoral, que obviamente hay siempre mucha perspectiva y expectativa de qué puede llegar a suceder con el dólar en la Argentina. Bueno, acá tenemos un gráfico de la consultora 1816, una de las más utilizadas en el mercado y más seguidas en la Argentina. Fíjate qué terminó sucediendo. Con una tasa de interés que cuando asumió el gobierno de Javier Milei estaba en cerca del 133% de la tasa de referencia. Fue bajando rápidamente la tasa de interés, eso empezó a licuar, si se quiere, los pesos, empezar a ordenar un poco la cantidad de pesos que circulan en la economía y de esa manera también cuenta con un gran aliado, que es el equilibrio fiscal, un Estado, al menos nacional, que no necesita pedirle al Banco Central que imprima billetes para financiar al fisco. Bueno, esa situación empezó como a ordenarse en la Argentina. De la mano de una baja inflación empezó a bajar fuerte la tasa de interés. Esa fuerte caída de la tasa de interés también vivió con tensiones en cuanto al tema del tipo de cambio, del dólar, que sabemos que durante todo el año pasado se movió un ritmo del 2% mensual y desde comienzo de este año se empezó a mover al ritmo del 1% mensual y a partir de abril llegamos a esta situación. Al apretón que hubo en materia de dólar, sobre todo en materia de pesos, y la salida del cepo en la Argentina, que evidentemente generaba algunos condimentos interesantes para analizar porque, bueno, había un gran interrogante. ¿Qué iba a pasar con el dólar? ¿Dónde se iba a ubicar? ¿Sobre el techo de la banda, 1.400 pesos, o sobre el piso de 1.000? Bueno, no terminó sucediendo ninguna de las dos. Se movió prácticamente en el medio de la banda de flotación. Sin embargo, en estas últimas semanas, sobre todo, acá estamos viendo cómo, por ejemplo, la tasa de caución, que es básicamente una colocación en el mercado a muy corto plazo. Esta es una inversión que se hace en el recinto bursátil, obviamente una inversión de bolsa que te permite hacer, vamos a pasarlo en limpio, como si fuera un plazo fijo a un día. Llegó a estar al menos en el ritmo del 40%, entre el 45 y 50%, las tasas de caución sobre la línea amarilla, hay que tener en cuenta. Y el dólar, que estaba tomamos como referencia el dólar libre, el contado con liquidación, empezó a bajar tras la salida del cepo. Empezó a bajar este dólar, que estaba por arriba de los 1.300 pesos, obviamente 1.350 pesos, empezó a bajar y ubicarse sobre la línea de los 1.200 pesos y así se mantuvo. Tenía cierta relación entre la línea azul, que es el dólar, y la amarilla, que es al menos la tasa de interés. Obviamente la tasa de interés también sigue de cerca la expectativa de inflación futura. Si la expectativa de inflación futura tiene cierta relación en materia de lo que se termina definiendo la tasa de interés. Ahora, el tema es que antes la tasa de interés
la definía el Banco Central, pero desde comienzos del mes de julio, directamente el Banco Central decidió no intervenir más la tasa de interés y dejar que le ponga el mercado, con lo cual a partir de ahí empezamos a ver estos movimientos. Fíjate lo que terminó sucediendo en julio del 25. La tasa de interés, que había tocado un piso del 16%, se disparó a casi el 70%. La tasa de interés con una proyección de inflación. Esto fue en julio, o sea, durante este mes. Hace una semana nada más la tasa estaba al 70%, con proyecciones de inflación de acá a un año cercanas al 20%. Bueno, obviamente estaba muy desarbitrada esta tasa de interés, que había quedado muy alta, sobre todo porque había un exceso de liquidez y los bancos tenían que calzar y tratar de encontrar instrumentos para buscar algún tipo de colocación de tasa de interés. Eso hizo caer mucho la tasa de interés al principio, salió el Tesoro a colocar otras letras para retirar esa liquidez, entonces los bancos se quedaron casi prácticamente sin pesos. Y eso hizo que en definitiva vayan sobre todo a tener que pedir prestado para calzar estos pesos. Y eso generó un aumento tremendo de la tasa de interés. Bueno, esta situación se empezó a normalizar, esta situación de volatilidad con el correr de los días ya empezó a tener cierto resultado porque el Banco Central lo que hizo fue obviamente otorgarles algunas herramientas a los bancos para que puedan estar colocados en corto plazo, para tratar de generar y bajar un poco la espuma en unos mercados, principalmente con la expectativa a futuro. Está siguiendo de cerca que puede llegar a suceder, sobre todo en una semana clave. ¿Por qué una semana clave? Porque esta semana el Banco Central, sobre todo el Tesoro, va a enfrentar vencimientos de cerca de 12 billones de pesos que podían, si la tasa no es atractiva, quedar en la economía y ahí podría llegar a generar presión en la marcha de los precios. Bueno, así está la situación en una economía que también tiene estas situaciones. Solamente en junio, y esto antes del cierre, en junio el dólar sin cepo. Es cierto, ya no hay casi prácticamente limitaciones para las personas físicas puedan dolarizar los pesos como tengan ganas. Bueno, en junio 1 millón de argentinos compraron dólares. Cerca de 1 millón. Por tercer mes consecutivo tras la salida del cepo hay más de 1 millón de argentinos que todos los meses aprovechan para comprar dólares a través de home banking o el dólar MEP. En este caso central, por supuesto, ¿a quiénes le compran los dólares? No le compran al Banco Central, le compran a otros argentinos que por supuesto están vendiendo o al mercado que podría llegar a ser exportadores que necesitan por supuesto vender los dólares para hacerse de pesos o empresas también que en el mes de junio muchas vendieron su posición en dólares para atender al pago de, por supuesto, el tema de salarios, aguinaldos y otras cuestiones relacionadas a sus gastos. Bueno, ¿por cuánto? Por 2.416 millones de dólares. Los argentinos, si se quiere, comprando, demandando estos dólares. El tema es que estos dólares después no vuelven a la economía. Quedan por afuera del sistema o básicamente en el colchón, la gran mayoría. Muy pocos han quedado depositados en el sistema, sin embargo se compraron en el circuito comercial. 2.416 millones, justo coincide, casi inclusive es más, de lo que el Fondo Monetario Internacional va a enviar en el próximo desembolso. Cerca de 2.000 millones de dólares para reforzar las reservas del Banco Central. Y para gastos con tarjetas en el exterior, 720 millones de dólares. Así que ya superaste casi los 3.200 millones de dólares en materia de gastos con tarjeta o de ahorro de los argentinos en el mercado de cambios. Una situación que habrá que seguir de cerca también porque eso también habla a las claras de lo que puede llegar a suceder en la antesala del calendario electoral. ¿Por qué es importante de cara a octubre? Principalmente porque en las elecciones siempre, en los años electorales, hay presiones a la dolarización, sobre todo de los pesos que exceden en la economía y el Tesoro va a tener que afrontar vencimientos millonarios, 12 billones de pesos en los próximos días que habrá que ver a qué tasa de interés termina licitando esas letras. Eso va a impactar, por ejemplo, después en el costo financiero y también en la estabilidad desde el punto de vista del tipo de cambio. Un tipo de cambio que no está intervenido de manera directa, pero sí de manera, si se quiere, indirecta a través de los contratos de futuros. Todo eso está la economía argentina en una semana clave, con el Quijote, con Sancho Panza, para tratar de entender y bajar al llano un poco todo lo que tenés que saber de los próximos días mientras vamos despidiendo el séptimo mes del año. Muchas gracias por estar del otro lado. Será hasta el próximo lunes para encontrarnos con mucho más Economía Express, lado E.